identificado con la clave TEN JDC 008-2017, promovido por Valentina Santos Alvarado en contra del presidente, secretario e integrantes del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, y aprobación en su caso. Presidente, magistrado, son los asuntos que se han enlistado para esta sesión pública. Gracias, secretaria. Magistrado, está a su consideración el orden del día para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta, se aprueba la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, pueden manifestar. Aprobada por unanimidad de votos. Secretaria, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El primer asunto corresponde al proyecto de sentencia del juicio ciudadano 002 de este año y aprobación en su caso. Licenciada Lisbeth Ortega Silva se da cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia amical. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto relativo al cumplimiento de sentencia emitida por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ST-JDC 31/2017 respecto del juicio TEM JDC 02/2017. En el proyecto que se somete a su consideración y en estricto acatamiento a lo señalado por la Autoridad Jurisdiccional Federal, al existir una posible violación al derecho político electoral de la actora en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo, en plenitud de jurisdicción se estudió la existencia o no de tal violación. El primero de los agravios es el relacionado a la indebida notificación del acto impugnado, por el cual la promovente se duele que la misma no se ajustó a lo establecido en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo. En este sentido, la ponencia, previo análisis del marco legal respectivo, considera que, dada la naturaleza meramente administrativa de dicha notificación, este tribunal se encuentra imposibilitado por estar fuera del ámbito de su competencia para atender la pretensión de la actora de dejarla sin efectos, razón por la cual se propone dejar a salvo los derechos de la regidora para que, de así estimarlo, los haga valer, si así lo considera, ante la instancia jurisdiccional administrativa. Ahora, respecto del segundo agravio relativo a que la responsable se extralimitó en sus funciones al señalar en el oficio impugnado que la actora no podrá ejercer recursos públicos del municipio en proyectos de su comisión, mismos que, si bien a criterio de esta ponencia aparentemente es un acto formalmente administrativo, se analizó, dado que los efectos del mismo pudieran materialmente afectar los derechos político-electorales que la actora aduce. Hecho lo anterior, se propone declarar fundado el agravio, toda vez que del estudio de las atribuciones legales del Contralor Municipal del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, no se desprende que en el caso concreto éste tenga facultades para determinar por propia iniciativa limitar el ejercicio de los recursos públicos para proyectos de comisiones municipales, circunstancias que a criterio de esta instructora genera una afectación del derecho político electoral de la promovente en la vertiente del ejercicio y desempeño del cargo. Por tanto, se propone dejar sin efectos en lo conducente el acto impugnado y vincular al Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, a efecto de que analice, dentro del ámbito de sus atribuciones, entregar recursos públicos para el funcionamiento de las comisiones municipales que integra la actora y, en caso de no existir motivo diverso que lo impida, conforme a las normas aplicables al caso concreto, haga la entrega de los mismos. En este tenor, es necesario puntualizar que el recurso reclamado en esta vía no abarca las dietas y demás percepciones inherentes al ejercicio del cargo de regidor a que tiene derecho la actora, sino es un monto destinado a las comisiones del ayuntamiento que ella integra. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, licenciada Ortega Silva. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no existir intervención por parte de los magistrados, secretaria, por favor, tome la votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se me da cuenta. Magistrado Inés Hurtado Gómez. Por las razones expuestas en la cuenta, a favor de la propuesta. Gracias. Magistrado José René Olivos Campos. Con la propuesta estableciendo los fundamentos y los razonamientos que he señalado. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Con la propuesta. Magistrado presidente Rubén Herrera Rodríguez. Es proyecto de la ponencia amical.
Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 2 de 2017, el Pleno resuelve: primero, en cumplimiento a la sentencia del 25 de mayo de 2017, dictada por la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave STJDC 31/2017, se dicta el presente fallo, por lo que se ordena se informe de inmediato el cumplimiento dado a la misma. Segundo, se dejan a salvo los derechos de la actora María Concepción Medina Morales en relación a la notificación del acto impugnado, para que, de así estimarlo, los haga valer ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, por ser la autoridad que se considera competente. Tercero, es fundado el agravio relativo a la extralimitación del Contralor Municipal del Ayuntamiento de Manatí, Michoacán, por lo que se deja sin efectos el acto impugnado únicamente en la parte conducente. Por las razones señaladas, se nos consideran los quinto y sexto de la resolución. Secretario, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias, presidente. El segundo de los asuntos enlistados corresponde al proyecto de sentencia de los juicios ciudadanos 14 y 15 de este año y aprobación de su caso. Licenciado Enrique Guzmán Muñiz, sirva se da cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Güero Valdomiro Mercado. Con su autorización, magistrados integrantes del Pleno de este Tribunal, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios ciudadanos indicados por la Secretaría General, promovidos por Rafael Barriga Colina por su propio derecho, en cuanto militante del Partido Revolucionario Institucional, contra la resolución del 7 de junio de 2017, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria en el expediente CNJP-JD-PMIC 551/2017, en la que desechó de plano el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante que promovió el aquí actor. En primer término, y toda vez que los juicios que nos ocupan fueron instados por Rafael Barriga Colina por su propio derecho contra el mismo acto, misma autoridad, además de que los agravios expuestos en ambos trámites coinciden en lo sustancial, por ello, con la finalidad de evitar el dictado de fallos contradictorios, se propone decretar la acumulación del expediente TEM-JDC 015/2017 al TEM-JDC 014/2017, por ser este el primero que se presentó y registró ante este cuerpo colegiado. En cuanto al estudio de fondo, debe decirse que se propone declarar sustancialmente fundado y suficiente para dejar sin efecto el acto reclamado el agravio que hizo valer el actor, consistente en que la resolución emitida por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria no es exhaustiva, porque solo se limitó a señalar que ya se le había dado respuesta a sus escritos del 24 de marzo, 7 y 24 de abril del presente año, pero lo que debió resolver fue si el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI debió de emitir o no la convocatoria para renovar el Consejo Político y Comité Municipales de Morelia, Michoacán, de dicho ente político. Lo anterior, porque a consideración del magistrado ponente, es evidente que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, en la resolución reclamada de 7 de junio del presente año, inobservó el principio de exhaustividad, pues tal como lo alega el actor, desechó el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, bajo el argumento de que la impugnación que motivó la integración de dicho asunto había quedado sin materia con motivo de la emisión de la contestación a su oficio de solicitud de convocar a la renovación del Consejo Político y el Comité Municipales de Morelia, Michoacán, sin haber dado respuesta al argumento central del actor, que desde un inicio ha insistido en que se emita la convocatoria para renovar dichos órganos internos partidarios, de tal manera que sobre ese tema debió haber emitido pronunciamiento. Por lo anterior, al haber resuelto la Comisión Nacional de Justicia Intrapartidaria del PRI en el sentido de desechar el juicio para la protección de los derechos partidarios del militante incoado por el aquí actor y no haberse pronunciado en relación con la petición que le fue formulada, consistente en la omisión del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI de realizar los procedimientos internos para convocar a elección ordinaria del Consejo Político y Comité Municipales del ente político aludido, es que dicha resolución deviene ilegal. En ese sentido, es que se determina esencialmente fundado el motivo de molestia y por ende se propone decretar la acumulación del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, identificado con la clave TEM-JDC 015/2017 al expediente TEM-JDC 014/2017, dejar sin efectos el acto reclamado a fin de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional, respetando las formalidades esenciales establecidas en el artículo 44 del Código de Justicia Partidista que la rige, emita la resolución que en derecho proceda dentro de las 72 horas siguientes a que se le notifique la presente ejecutoria. La responsable deberá informar a este tribunal el cumplimiento dado a esta sentencia dentro de las 24 horas posteriores a que eso ocurra, anexando las constancias respectivas que lo acrediten.
Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciado Guzmán. Compañero magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. Al no haber intervención alguna, por favor, secretaria, tome la votación. Claro que sí, presidente. En votación nominal, magistrado, se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Por las razones expuestas a favor de la consulta. Magistrado José René Vivos Campos. Por los fundamentos y la duración que se ha establecido. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor. Magistrado Mero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez. Con las consideraciones. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 14 y 15 de 2017 acumulados, el Pleno resuelve. Primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, identificado con la clave TEM-JDC 015/2017 al TEM-JDC 014/2017. Segundo, se deja sin efecto la resolución de 7 de junio de 2017 dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI en el expediente CNJP-JDP-MIC-551/2017 para que dentro de 72 horas siguientes a que se le notifique la presente ejecutoria emita la resolución que en derecho proceda. Tercero, hecho lo anterior, la responsable deberá informar a este tribunal del cumplimiento dado a esta sentencia dentro de las 24 horas posteriores a que ello ocurra. Secretaria, por favor, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El tercero, cuarto y quinto de los asuntos enlistados corresponden a los proyectos de sentencia del juicio ciudadano 18, así como del recurso de apelación 3 y del proyecto de acuerdo plenario de ejecución de sentencia del juicio ciudadano 8, todos de este año y aprobación en su caso. Licenciada Villanueva Villaseñor, por favor, si va a hacer la cuenta conjunta con los proyectos de sentencia y del acuerdo plenario circulados por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEM-JDC 018/2017. Medio de impugnación interpuesto por el ciudadano Walter Aarón García Rosas por su propio derecho en cuanto a candidato propietario en el proceso electivo de jefe de tenencia de Atapaneo, municipio de Morelia, Michoacán, contra la resolución emitida por el ayuntamiento en cita, dentro del recurso de impugnación electoral identificado con la clave SMRDIE-AAPM-01-2017, aprobada en sesión de 14 de junio de la presente anualidad, misma que le fue notificada al actor el 15 siguiente, como se encuentra plenamente acreditado en autos. Dado que las causales de improcedencia están relacionadas con aspectos necesarios para la válida constitución de un proceso jurisdiccional y que por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es preferente y oficioso, con independencia de que se alejen o no por las partes. En el proyecto que se somete a consideración al Pleno se propone desechar el juicio ciudadano en cita, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 11, fracción tercera de la Ley Procesal Electoral. Determinación a la que se llega en atención a que la demanda del juicio ciudadano no fue presentada dentro del término establecido por la normatividad aplicable, atendiendo a que los procesos selectivos de las autoridades auxiliares, como el que nos ocupa, se asemejan a un proceso electoral constitucional, de conformidad con la jurisprudencia 9/2013 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro. Plazo para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral en contra de actos emitidos en los procedimientos para elegir autoridades municipales a través del voto popular deben computarse todos los días y horas como hábiles por tratarse de procesos electorales, lo que nos permite inferir que, en relación con lo dispuesto en el numeral 8 de la Ley Adjetiva Electoral, todos los días y horas son hábiles durante los procesos electorales. Bajo esta óptica,
el término de 4 días para interponer un juicio ciudadano que establece el dispositivo 9 de la Ley Adjetiva Electoral transcurrió del 16 al 19 de junio de 2017, mientras que la presentación de este aconteció el 21 siguiente, es decir, lo hizo 2 días posteriores a la fecha límite para su interposición. Por lo anteriormente razonado, es incuestionable que la demanda se presentó en forma extemporánea, actualizándose la causal aludida. Es la cuenta, magistrado presidente y señores magistrados. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación del TEMRAP 003/2017 interpuesto por el Partido Encuentro Social contra el acuerdo IEM-CG 11/2017 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el 6 de junio del año en curso, emitido en respuesta a los escritos de 9 y 23 de mayo de 2017 signados por el Instituto Político Apelante. La pretensión del apelante es que este tribunal revoque el acuerdo impugnado a fin de que la autoridad responsable entregue los recursos financieros por concepto de mantenimiento, conservación y apoyo administrativo del área asignada en las instalaciones del Consejo General, que a su decir no le fueron cubiertas a partir del mes de julio de 2016, haciendo valer en esencia 2 motivos de agravios relacionados con la indebida fundamentación y motivación e inobservancia al principio de igualdad. Agravios que, estudiados de manera conjunta en el proyecto, se propone calificar como fundados, dado que a efecto de resolver la procedencia o no de lo solicitado, se atendió a la naturaleza del recurso asignado y a las condiciones que para el otorgamiento del pago estableció el propio Consejo General desde la fecha de su aprobación, en base a lo cual se determinó en principio que el recurso solicitado no forma parte de las prerrogativas públicas que como partido público tiene derecho a recibir como entidad de interés público, porque no tiene como objeto el cumplimiento de los fines constitucionales como partido político, sino la de contribuir para que cada uno de los entes políticos acreditados ante dicho órgano electoral estuviera en condiciones de desempeñar sus funciones en el espacio físico que le es asignado dentro de las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán, e incluso relacionadas con los gastos administrativos que de estas áreas deriven, como se estableció por la Junta Estatal Ejecutiva de la Autoridad Administrativa Electoral en la sesión extraordinaria de 20 de octubre de 2014, en el que se formalizaron las políticas y medidas para la entrega del recurso respectivo. Además de no encontrarse dentro de los rubros relativos al financiamiento para actividades ordinarias permanentes, específica y de obtención del voto, ni haber sido presupuestado como tales en el calendario de prerrogativas correspondientes al ejercicio de 2017 y que corresponde al acuerdo CG-05/2017. Y en cuanto a las condiciones para ejercerlo, conforme a lo establecido por el Consejo General, su entrega se hizo depender única y exclusivamente de su acreditación ante el Consejo General de una representación partidista, que como tal tiene asignado un espacio físico en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán. En consecuencia, atendiendo a la negativa de la autoridad responsable para no hacer la entrega de los apoyos solicitados, que partió de considerar mediante acuerdo CG 03/2016 se había cancelado su derecho de prerrogativas públicas por no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral ordinario 2014-2015 y extraordinario 2015-2016. Con independencia de esa circunstancia, se concluyó que tiene derecho a recibirlos en atención que, no obstante la cancelación de sus prerrogativas, conservó su representación partidista ante el Consejo General, cumpliendo de esta manera con la única condición establecida por el citado Consejo para ser acreedor al mismo. Por lo anterior, se propone la revocación del acuerdo recurrido
en la parte en materia de impugnación, a efecto de ordenar la emisión de uno nuevo en el que se decreta el pago correspondiente, en igualdad de condiciones a los enterados a los demás entes políticos acreditados ante el Consejo General. Por último, y por lo que ve al proyecto del incidente de inejecución de sentencia promovida por Valentina Santos Alvarado en cuanto a regidora suplente del Ayuntamiento de Marabatío, Michoacán, contra el presunto incumplimiento por parte del presidente municipal e integrantes del citado ayuntamiento respecto a la sentencia identificada con la clave TEM JDC 008/2017, emitida por el Pleno de este órgano jurisdiccional el pasado 7 de junio del año en curso, la incidentista sostiene que las autoridades fueron omisas en el cumplimiento de la referida sentencia, en razón de que el oficio 217/06/2017 de 14 de junio del año en curso, suscrito por el presidente municipal y la secretaria del ayuntamiento, emitido en respuesta a los escritos presentados por la promovente el 29 de marzo y el 5 de abril de este año, le faltó fundamentación y motivación. Además, argumentó que al momento de notificarle el citado oficio no se le entregó copia alguna del acta de sesión de cabildo celebrada el 13 de junio de 2017. En la consulta se propone declarar parcialmente fundado el motivo de disenso, ante la falta de fundamentación, pero no así en cuanto vea la motivación del oficio 217/06/2017. Ello porque, si bien es cierto que la autoridad responsable expuso las razones en las que sustentó la negativa de la promovente para ocupar el cargo de regidora en el ayuntamiento, también lo es que no refirió los preceptos legales en los cuales basó su determinación para emitir una respuesta negativa a los escritos presentados por la actora el 29 de marzo y el 5 de abril del año en curso, lo que se traduce en una falta de fundamentación, incumpliendo con el artículo 16 de la Constitución Federal y con la propia sentencia que dictó este Tribunal Electoral, mediante la cual le ordenó a la autoridad responsable emitir una respuesta fundada y motivada a las solicitudes que realizó la ciudadana Valentina Santos Alvarado. Por lo que ve al segundo motivo de inconformidad, en el que la actora señala que la autoridad responsable no le anexó al oficio 217/06/2017 de 14 de junio de 2017 copia del acta de cabildo celebrada el 13 de junio de 2017, en el proyecto se sostiene que dicha situación es una cuestión adicional a los efectos que se establecieron en la sentencia en materia de cumplimiento, porque únicamente se le ordenó a las autoridades responsables que emitieran una respuesta por escrito de manera fundada y motivada respecto a los escritos presentados por el incidentista, sin establecer directriz alguna en ese sentido, de tal forma que ello resulta ser una cuestión ajena a lo resuelto en la sentencia que se cumplimenta. En este contexto, ante la falta de fundamentación del multicitado oficio, se propone dejarlo sin efectos y ordenar a la autoridad responsable que, en cumplimiento con los parámetros señalados en la sentencia en materia de cumplimiento, dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que se ha notificado el presente fallo, emite una respuesta en la que funde las consideraciones que tuvo en cuenta para sustentar la respuesta a las peticiones realizadas por la ciudadana Valentina Santos Alvarado. En la cuenta, magistrado presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada señora Aguirre. Compañeros magistrados, están las consideraciones de los proyectos de cuenta. Los vamos a reflexionar todos, vamos por había una especie de moción de orden, ¿no? Nos vamos por uno. Bueno, yo en mi caso me quisiera referir concretamente a dos proyectos, igual los planteo. Yo expreso para facilitar un poco la reflexión, pero bueno. Que podemos irlos agotando conforme en el orden que se nos cuenta. Es decir, primero, si alguien tiene comentarios con relación al JDC 018, donde la autoridad no aparece, y de ahí vamos agotando los subsecuentes si no tienen inconveniente. Si me permiten, ustedes, los compañeros magistrados, iniciaría dándome en relación precisamente al JDC 018,
Muy concretamente, la razón por la cual no acompañaría la propuesta que se somete a nuestra consideración. Son 4 o 5 razones fundamentales las cuales me llevan a esta determinación. En primer lugar, sí dejar en claro, ¿no?, que me queda claro que hay una jurisprudencia, efectivamente, en ese punto, como se razona, se plantea en el proyecto que se nos fue circulado y que ahora se somete a nuestra consideración. Ciertamente me queda claro que hay esa jurisprudencia que establece con mucha precisión que, tratándose de este tipo de procedimientos de renovación de autoridades auxiliares, son asimilables a un tema de procesos electorales y que, por lo tanto, en este caso, los plazos que se deben de computar tienen que ser en base a esta regla que establece la propia normativa de que todos los días y horas son áreas, ¿no? Entonces, tengo claro y presente esa jurisprudencia. Sin embargo, mis argumentos, por tanto, los dirijo más en un plano fáctico, más que en el plano estrictamente jurídico, ¿no? En primer lugar, tengo presente esta determinación que, como ya todos sabemos, y no me detengo, pues hay un principio que deriva precisamente, como nosotros sabemos, del llamado principio pro homine, ¿no?, que todos sabemos fue incorporado a la norma constitucional en aquella célebre reforma del 2011, ¿no?, que incluso eso no fue impedimento para que incluso, me permito cacarearlo, este tribunal en algún momento previo a la reforma ya aplicaba incluso en algunas determinaciones el principio pro persona. Entonces, de ahí deriva el principio pro actione, es decir, aquel que nos dice que frente a ciertas situaciones y frente a ciertas cuestiones, entiendo yo, tanto del plano fáctico como jurídico, debe privilegiarse precisamente el acceso a la justicia. En ese sentido, ¿cuál es la particularidad, la especificidad, el aspecto concreto que yo advierto en este asunto y que no encuentro en ningún otro de los tantos asuntos que ha resuelto el tribunal en relación con este tema de plazos auxiliares y de plazos? Porque ciertamente tampoco desconozco que en otros supuestos, en otros casos, en otras especificidades, en otras particularidades, ¿sí?, este tribunal se ha pronunciado en el sentido y en la línea que se nos presenta y se nos plantea en este proyecto, ¿no? Incluso determinaciones que personalmente he acompañado y que incluso en algunas ocasiones también en la ponencia a mi cargo hemos tenido la oportunidad de proyectar, someterlo a la consideración de ustedes, y ustedes efectivamente nos han acompañado. Es decir, lo que quiero destacar también con esto es que hay un elemento que me lleva a replantear este tema, esta temática del acceso a la justicia en un sentido distinto al que en su momento se ha pronunciado evidentemente este tribunal. Y esa situación a la que me quiero referir tiene que ver con el hecho de que en los otros casos, frente a la situación concreta que se nos planteaba, no estaba presente el reglamento, o el que se conoce aquí como el reglamento de elecciones o algo así, que no sé cómo se llama, pero del Ayuntamiento de Morelia, ¿no? Es decir, en este caso concreto, el Ayuntamiento de Morelia, precisamente entiendo yo que para efectos de darle viabilidad a los procesos comiciales relacionados con autoridades auxiliares, ha tenido a bien inconfigurar a nivel reglamentario una serie de disposiciones relacionadas a practicar este tipo de mecanismos y algunas otras cosas. Entre esas cuestiones o figuras configuradas a nivel reglamentario está el tema de un denominado juicio de inconformidad electoral o algo así más o menos, y resulta que en ese juicio de inconformidad en materia electoral se establece precisamente y de manera interesante los plazos para la interposición de ese juicio, no de otro más, solamente de ese juicio, ¿no? Y cuando habla de ese juicio, insisto, dice que será o solamente se computarán en días hábiles, ¿no? O sea, cuando habla de los plazos para interponer ese juicio,
habla de días hábiles. Cuando habla de la tramitación de ese juicio y sustanciación, habla de días hábiles, ¿no? Entonces, en todo momento habla de días hábiles. Incluso en algún momento, por aquí lo traigo, en algún momento plantea que supletoriamente se tendrá que establecer, bueno, supletoriamente se podrá aplicar la ley de justicia en materia electoral. Entonces, bajo esa lógica, la autoridad municipal plantea solamente el tema de los días hábiles. Y entonces ahí es donde surge mi inquietud, para hacerlo con toda franqueza y de manera directa. O sea, ¿hasta dónde, y ese es el punto nodal, hasta dónde esa regulación hecha por la autoridad municipal, hasta dónde pudo, en el ánimo del justiciable, haber incidido y haber provocado una confusión respecto de la presentación del medio de impugnación, ¿no? Si mal no recuerdo, en la cuenta se nos dice que quien promueve es directamente el candidato, ¿no? Tenemos que decir el candidato, perdón. Entonces, hasta dónde este candidato, esta persona, pudo haberse visto confundido por ese tema, porque además, como decíamos hace rato, o sea, el tema está previsto en jurisprudencia, o sea, ni siquiera en la ley estatal o en la ley de justicia en materia electoral y de participación estado en Michoacán. O sea, si nosotros vamos a la ley y la revisamos de punta a punta, no se establece el tema de las autoridades auxiliares, no se establece que formen parte de un proceso constitucional, no se nos dice que se trate precisamente de un proceso electoral. O sea, la regla también es 4 días, fuera dentro del proceso, todos los días son hábiles, fuera del proceso, solamente los días hábiles, ¿no? O sea, el tema está reflexionado a nivel jurisprudencial, que insisto, lo tomo en cuenta. Entonces, esa parte yo advierto que además no hay dolo por parte del ciudadano. Digo, alguien reflexiona y dice, bueno, fue tan inocente que incluso hasta nos puso ahí el cuadrito, ¿no? Tratando de explicar, ¿no? Incluso un cuadrito que es muy parecido al que utiliza este tribunal para explicar, si se me permite la expresión, con peras y manzanas, en dónde radicó la extratemporalidad de la impugnación. Él también lo pone, ¿no? Insisto, si se me permite la expresión un poco hasta inocentemente, dice, bueno, aquí me tuve conocimiento y es inhábil el sábado y es inhábil el domingo, entonces por lo tanto mis 4 días se cumplen aquí, ¿no? Entonces, yo no advierto dolo, además que sabemos que el dolo se tiene que probar, entonces yo no advierto elementos ahí para ese tema, tal vez en todo caso un desconocimiento precisamente de la jurisprudencia, ¿no? Y además advierto que si se permite incluso que esta disposición reglamentaria se mantenga, pues también, como incluso en algunos soluciones, pues parecía que entonces en este tipo de asuntos la cadena impugnativa en principio está compuesta por eslabones con diferente intensidad en términos temporales, ¿no? Porque sabemos que la primera cadena, entonces en este caso ya es este juicio de inconformidad electoral, ¿no? Pero resulta que ese juicio se va a tramitar solamente bajo la regla de los días hábiles. Pero cuando viene el siguiente eslabón, que es ante esta autoridad jurisdiccional, entonces tenemos que aplicar la jurisprudencia y entonces por lo tanto van a ser todos los días y horas son hábiles, ¿no? Y si el asunto llega a la sala regional Toluca, entonces también todos los días y horas son hábiles. Y si el asunto incluso llegara a una sala superior a través del REC, pues también todos los días y horas son hábiles. Entonces, el primer eslabón es todos los días, solamente días hábiles, y los restantes eslabones todos los días y horas son hábiles. Entonces ahí yo tampoco encuentro una congruencia dentro del sistema en ese tema concreto. Sustancialmente, no encontré el reglamento de aquí, sustancialmente esas serían las razones por las cuales, insisto, en el plano fáctico me llevan a considerar la aplicación de esta jurisprudencia en relación con la extemporaneidad que se nos está proponiendo en este asunto concreto. Sería por el momento de tanto. Gracias. Gracias, magistrado Ignacio Hurtado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Al no existir alguna manifestación diversa manifestada por el magistrado Ignacio o algún punto de vista adicional, por favor tomen la votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrado.
Magistrados, en votación nominal les consulto si aprueban el proyecto que se ha dado cuenta del JDC 18. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Por las razones expuestas estaría en contra de la propuesta. Magistrado José Renan Vivos Campos. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez. Por las consideraciones vertidas en el proyecto de cuenta, a favor. Presidente, me permite informarle que este proyecto de sentencia del juicio ciudadano 18 ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Sobre lo anterior, en el juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano 18 de este año, el pleno resuelve. Único, se desecha por extemporánea la demanda del juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, presentada por Walter Aarón García Rosas en contra de la resolución del recurso de impugnación electoral SM-RDIE-AAPM-01-2017, emitida por el Ayuntamiento de Morelia el 12 de junio del año en curso. Sí, magistrado, adelante. Dos cuestiones. Una, anunciaría el voto particular en este caso, por favor. Y dos, algunas observaciones al RAP 3 en el momento que usted me indique. Por favor, secretaria, por lo que quede registrar el voto particular que anuncia el magistrado Ignacio Hurtado, y si no hay otra manifestación sobre ese mismo asunto, continuaremos con el cuarto punto del orden del día, el cuarto asunto, que se refiere al RAP 03D, que también se presenta. Si tienen algún comentario al respecto, por favor, magistrados. Adelante, magistrado Hurtado. Sí, gracias. Bueno, en este caso acompañaría la propuesta que se nos presenta. Solamente sí quisiera hacer tres acotaciones, reflexiones en torno a la misma, algunas incluso adicionales a lo que ya se plantearon en la propia cuenta que se nos daba. ¿Por qué razón estoy a favor de la consulta? Tres cuestiones muy concretas y que sí quisiera dejar muy claro. Primero, estamos ante un asunto que no habla o que no aborda el tema de prerrogativas. O sea, los recursos que en este caso se están pidiendo por parte del partido Encuentro Social no es un tema relacionado con las prerrogativas, aquellas previstas incluso a nivel constitucional, ¿no? En todo caso, como se dice, se trata de apoyos, que si nosotros vemos la esencialidad tanto del acuerdo que se suscribió en su momento en el 2005 como los lineamientos que también en su momento fueron aprobados por la Junta Estatal Ejecutiva en el 2014, dichos recursos constituyen apoyos, ¿no?, que entiendo tienen el ánimo de coadyuvar y facilitar el desempeño de las actividades de los propios partidos políticos, ¿no? Incluso en los lineamientos se habla de gastos administrativos derivados de sus actividades. Entonces, sí dejar muy en claro esa primera parte, que así se establece en el proyecto. O sea, no son prerrogativas, es un tema de apoyos y por tanto es un tema adicional que incluso son temas que cada autoridad electoral deberá en su momento configurar. Segundo aspecto que es muy importante que quede precisado, es decir, no estamos en un tema o son apoyos que no dependen del registro que en su momento tenga el partido político nacional, en este caso el PES. Esa parte ya quedó clara. Este tribunal ya se pronunció en algún momento respecto de ese tema y ya se dijo con toda puntualidad que no tienen derecho a estas prerrogativas precisamente por la pérdida del registro. Sin embargo, lo que sí quedó latente, lo que sí quedó vivo es el tema de la acreditación, ¿no? Y la acreditación es precisamente el supuesto que exige el acuerdo del Consejo General y los lineamientos precisamente para otorgar este tipo de apoyos, ¿no? Dice el punto séptimo, el considerando séptimo este acuerdo, dice con la finalidad de contribuir para que cada partido político debidamente acreditado en el instituto esté en condiciones de cumplir con su función. Entonces es un tema de acreditación, ¿no? Y en ese sentido la Sala Superior en el JRC 68-2012 en relación con la acreditación ha dicho que esta acreditación es a efecto de que puedan participar en la vida política de esta entidad federativa. Es decir,
El hecho de que el PES esté sentado a la mesa del Consejo General implica, a partir de que está reconocida su acreditación como partido, implica que de suyo este partido político y los demás que están ahí sentados a esa mesa del Consejo General pueden participar en la vida política de esta entidad federativa. Entiéndase, por ejemplo, las decisiones que acaba de tomar el instituto, por ejemplo, en relación con la configuración de los observatorios electorales, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana que están ahí y que en su momento, en base a la ley de participación, fueron configurados. Y que fueron configurados en función a una convocatoria y a un todo procedimiento y que fueron aprobados por el propio Consejo General. Entonces, en ese punto, se entiende esta parte que asume la Sala Superior de que la acreditación es efecto de participar en la vida política de esta entidad federativa. Y el tercer punto, precisamente, también se deriva de este precedente, si mal no recuerdo, del 68. Acabo de tener acceso a esta parte. Establece que si entonces todos los partidos acreditados tienen derecho a este apoyo para efectos de la participación política en la vida democrática de Michoacán, entonces la pregunta obligada es ¿por qué los demás sí y él no? Máxime que hemos dicho, y así se dice en el proyecto, no forma parte de las prerrogativas con que cuentan todos los partidos políticos. Este es un tema adicional configurado por el propio instituto a nivel reglamentario, ni siquiera en el código, a nivel reglamentario. Entonces, ¿por qué los demás sí y este partido no? Y ahí es donde también podría encontrar interesante lo que dice este precedente, que considerar lo contrario implicaría no observar el principio de igualdad ante la ley, pues si todos los partidos políticos con acreditación tienen derecho a ser representados ante la autoridad administrativa y en consecuencia participar, obviamente se entiende, en la vida política, ¿sí? Entonces no hacerlo de esa manera traería como consecuencia tratarlos de forma desigual, con el riesgo de impedirles de manera grave sus actividades de representación, ¿sí? Ya que la supresión a un partido traería como consecuencia que dicho instituto tuviera que distraer recursos para precisamente esa representación. Entonces yo creo que por un tema de igualdad, que es el segundo agravio que se plantea en el proyecto, yo creo que por este principio de igualdad, e insisto, atendiendo y entendiendo que lo que ellos están haciendo ahí es una representación, ¿no?, de su partido, y entiéndase de los militantes, de aquellos ciudadanos michoacanos que han ejercido su derecho de afiliación de militancia respecto de ese partido político. Entonces, bajo esa lógica, yo no encuentro razón de por qué no en su momento este partido pudiera contar con los mismos derechos que tienen el resto de los partidos políticos. Y son sustancialmente razones que están en el proyecto y algunas adicionales por las cuales acompañaría la propuesta que se somete a nuestra consideración. Gracias, presidente. Sí, gracias, magistrado. ¿Alguien más desea manifestarse con relación a este punto? Siendo así, por favor, secretaria, tome la votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal, consulto si aprueban el proyecto de sentencia del recurso de apelación 3 de este año. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. Por las razones expuestas a favor de la propuesta. Magistrado José Reno Olivos Campos. Con la propuesta que se ha formulado. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. A favor. Magistrado Homero Valdelinos Mercado. A favor. Magistrado Presidente Rubén Herrera Rodríguez. Con la consulta. Presidente, le informo que este proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 3 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Por tanto, por lo que respecta al recurso de apelación 3 de 2017, el Pleno resuelve. Primero, se revoca en la parte de materia de impugnación el acuerdo bien CG-11/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán el 6 de junio del 2017, en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán emitir un nuevo acuerdo en el que atienda lo dispuesto en el considerando quinto de esta resolución. Compañeros magistrados, continuamos con el último asunto de que nos dieron cuenta, y es el relativo al proyecto de acuerdo plenario en la ejecución de sentencia del juicio ciudadano número 8. ¿Alguien tiene alguna manifestación al respecto?
Por favor, secretaria, sométalo a votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal consulto se aprueba el proyecto de acuerdo del que se dio cuenta. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor de la consulta. Magistrado José René Olivos Campos. Con la propuesta. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Beltrán. Con la propuesta. Magistrado presidente Rubén Herrera A favor Rodríguez. del proyecto. Presidente, le informo que este proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Finalmente, en el incidente de ejecución de sentencia del juicio ciudadano 8 de este año, el Pleno resuelve. Primero, se declara parcialmente fundado el incidente de ejecución de sentencia promovido por Valentina Santos Alvarado respecto a la sentencia identificada con la clave TEN JBC 008/2017 emitida por el Pleno de este órgano jurisdiccional el 7 de junio de 2017. Segundo, se ordena a las autoridades responsables respondan y notifiquen a la actora respecto de su solicitud realizada en los términos señalados en la parte final del fallo. Tercero, una vez realizado lo anterior, hágase del conocimiento de este órgano jurisdiccional el cumplimiento de la ejecutoria de mérito dentro de las 24 horas siguientes a que esto ocurra. Por favor, secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. Presidente, le informo que han sido agotados los asuntos enlistados para esta sesión. Muchas gracias, magistrados. Acá será esta sesión pública. Muchas gracias a todos.